Entonces vamos a hacer la última parte de este encuentro sincrónico relacionado con el periodo adultez. Y lo que estábamos viendo es cómo va habiendo un descenso gradual del rendimiento motor desde la adultez inicial hasta la adultez avanzada. Y que cada vez esa disminución gradual y progresiva e irreversible, dijo en algún momento Agustina, porque de hecho es así, es irreversible, pero nosotros los que trabajamos en el campo de la actividad física y del deporte, tenemos quizás una de las, podríamos, se las llama hoy en día, intervenciones médicas, así se las llama, miren qué interesante, intervenciones medicamentosas más valiosas, que es justamente y la más económica, que es la actividad física y su versión especializada, que es el ejercicio físico. Así que por eso insistimos tanto en que analicemos qué es lo que va pasando y de qué manera nosotros, ustedes que se están formando y nosotras que ya estamos formadas, proponemos que como intervención para mejorar la calidad de vida. Vamos a hablar un poco entonces de esto que decíamos antes de cerrar el video anterior, que es que hay un descenso del rendimiento motor, pero que no necesariamente hay un descenso ni de el desarrollo intelectual y tampoco del desarrollo afectivo y social. ¿Mm? ¿Por qué decimos eso? ¿Vos notás, por ejemplo, alguna diferencia intelectual en tu papá, Agustina? ¿O alguno de ustedes nota alguna diferencia que ustedes digan, no, yo la verdad que me doy cuenta que, o al contrario? Ajá. No, al contrario, lo que sí noto, por ejemplo, no es mi papá, pero por ejemplo, ¿no? Me doy cuenta, por ejemplo, en la abuela de mi pareja, es una persona que ya tiene 70. Y me doy cuenta que despacito es como que está, no sé cómo es la palabra que tendría que implementar, pero como que le cuesta algún tipo de deducción. Deducir capaz algo muy simple, tal vez le cuesta. Y bueno, esto influye yo creo que también al 100% el tema de la, no solo la actividad motriz, sino la actividad cerebral, ¿no? Una persona que es sedentaria, una persona que está todo el día dentro de su casa, no es lo mismo una persona que sale a caminar, se va al parque, va al centro de jubilados, se va de viaje no es lo mismo. Entonces, bueno, capaz que yo noto así algún tipo de deducción como que cuesta, pero nada más. Pero por ejemplo, mi papá en lo desarrollo intelectual, o sea, yo lo noto igual, no varía. Seguramente va a haber algún tipo de involución, como dijo un compañero, más adelante, porque es obvio, porque la vejez trae esas cosas también, que bueno, después uno termina ayudándolo o enseñándole cosas o explicándole de vuelta algo que ya sabía y se olvidó. Pero bueno, nada, qué sé yo, es parte de la vejez también, ¿no? Bien, eso que vos estás mencionando es parte de la vejez, lo asume como... Eso que vos estás mencionando, Agus, es lo que nosotros vamos a ver en la semana próxima, que se llama declive cognitivo, ¿no? Y que tiene que ver con un proceso que ustedes ya pueden empezar a leer, vuelvo a pasar el aviso, ya lo tienen disponible, que tiene que ver fundamentalmente con cómo a medida que envejecemos lo que se produce es un enlentecimiento en el procesamiento de la información. Eso tiene que ver con cómo se va enlenteciendo el funcionamiento de las neuronas, de los neurotransmisores, de todo lo que tiene que ver con la sinapsis y de cómo empieza a haber también en nuestro cerebro algunos procesos de acumulación de desechos y demás que, bueno, que hacen que el funcionamiento de nuestro cerebro no sea tan eficiente o tan rápido, a veces sigue siendo eficiente, lo que no es rápido como era previamente. Y que en algunos casos, no en todos, aunque cada vez que vamos, eso lo vamos a ver la semana próxima, algunos de esos casos pueden convertirse en un deterioro. Eso lo vamos a aclarar, no es lo mismo un declive es algo que se espera, que está previsto como esto, por ejemplo,
Nosotros estamos hablando de un declive del rendimiento motor. ¿Qué es un declive? Algo, un descenso gradual que es esperable. Un deterioro es ya algo que no es esperable, que es parte de una enfermedad, de una patología, de algo, cuando se deteriora algo quiere decir que se enfermó, que en realidad dejó de funcionar como se esperaba. Ceci, y esto que dice Agus, ¿no? Y los demás también, ¿qué les parece respecto de las experiencias que fuimos teniendo a lo largo de nuestra vida cuando llegamos a la adultez? ¿Eso nos favorecerá? ¿Será perjudicial? ¿Cómo lo piensan? Nos favorecerá. Nos Supongo. favorece, sí. Y por ejemplo, ¿para qué cuestiones te parece que favorece y en qué ámbitos te parece que todo lo que uno vino desarrollando como conocimiento, como vínculos y demás, será inclusive, que bueno, que esto que dijo Matías, bueno, yo leí que algunos, no sé si fue Matías o quien lo dijo antes, algunos alcanzan su máximo potencial. ¿En qué ámbitos es aquellos donde alguien alcanza su máximo potencial en la adultez media? En lo laboral. ¿Y en qué tipo de trabajos, Matías? No Por los que... ejemplo, no sé, por ejemplo, no sé, en la carrera de abogacía, un abogado, un contador, ¿Qué algo que... características tienen esas carreras? Estamos hablando de lo motor, ¿no? O de lo intelectual ahora. Bueno, bien, vamos. Ubiquémonos todos, ¿no, Matías? Recuerden que dijimos, vamos a analizar en esta segunda parte de este encuentro sincrónico las características intelectuales y afectivas. Por eso empezamos hablando recién de declive cognitivo y deterioro cognitivo. Lo que puede empezar a pasar, no en la edad, en la adultez media, es difícil, a menos que la persona tenga un deterioro, que se empiece a notar un declive cognitivo. Un declive cognitivo lo vamos a empezar a ver de los, al final de la adultez avanzada y sobre todo en el adulto mayor, ¿no? En la vejez. Por eso lo que estamos hablando, Nicolás, es de desarrollo intelectual y desarrollo afectivo. Y ahí Matías trajo el ejemplo de el abogado y Ceci le hizo una pregunta. ¿Estamos todos sintonizamos, estamos todos sintonizando lo mismo? Sí, ¿Sí? profe. Buenísimo. Bueno, vamos entonces. ¿Quién le contesta a Ceci? ¿Por qué podemos pensar, por qué estamos de acuerdo con lo que plantea Matías, que un abogado podría estar entre los, por ejemplo, los 45, 50 años en el mejor momento de su carrera? Para mí que sí, profe. ¿Y por qué? Yo creo que, por ejemplo, una carrera de abogacía, por ejemplo, inmobiliario, todo lo que sea oficina, que no lleve tanto desgaste motriz, no va a ser lo mismo que un albañil, por ejemplo. No es lo mismo. Un señor de 60 años que fue albañil toda la vida va a estar hecho percha, perdón la expresión, y una persona que trabajó todo el día en la oficina, toda la vida, sentado, tal vez llevando algún apunte que otro, no va a tener el mismo desgaste físico que un albañil. Pero Voy a a la tratar parte de... Sí, dale, de Matías. las experiencias, o sea, hablamos de esa parte, de que se adquiere a través de los años de experiencia laboral y fue mejorando y fue adquiriendo un proceso evolutivo en su carrera que lo lleva a los 40, 50 años, 55 a estar en su mejor momento. Sí, obvio, Sí. obvio, eso también. Pensemos en digamos, que las carreras que mencionó Matías, y yo agregaría otro, un investigador del CONICET, un médico que trabaja en el Instituto Malbrán, un ingeniero, ¿sí? que trabaja, digamos, su capital más importante es su desarrollo intelectual, ¿sí? Y ese desarrollo intelectual va a estar vinculado con la acumulación de experiencia. No es lo mismo, por supuesto, por ahí tiene mayor velocidad cuando recién se recibe, supongamos entre los 25 y 30 años, pero si no tiene experiencia en el campo laboral, esa experiencia le permite
desplegar su mayor potencial en este tipo de carreras que son, digamos, focalizadas en el área intelectual, se da en este periodo, ¿sí? Y a mí me parece que acá, esto que está planteando Ceci, a mí me lleva a pensar las relaciones recíprocas entre lo biopsicosocial, ¿no? Porque antes Agus, o sea, había planteado, mi papá hacía mucho deporte y un día dejó de hacer deporte, se convirtió en un sedentario, pero al mismo tiempo tiene mucha exigencia física en lo laboral. Y uno piensa, oh, buen día Maru. Maru estaba resolviendo algunas cuestiones laborales y ya nos había avisado que se iba a unir ahora, por eso ahí nos alegra verla. Sí, es más, pido disculpas, terminé una reunión y bueno, me llamaron de PAMI con una muy buena noticia, así que hasta recién estuve con PAMI. Ahora corto y ya tengo que mandar mails. Ah, bueno, qué suerte, Maru. Después ahora... Bueno, buena noticia. Voy a decir una cosita, sí. Que también es un aviso. Cuando Maru habla de buena noticia, piensen que es seguramente más trabajo en el campo de la actividad física y el deporte, ¿sí? Así que vayan anotando esto que ella está mencionando porque les concierne a todos ustedes. Sí, sí, totalmente. En este caso, nos dieron la posibilidad de armar los cursos de verano, que no se venían usando, así que terminaríamos en diciembre y más o menos mediados de enero volveríamos a arrancar con los cursos. Buenísimo, Maru, buenísimo. Excelente. Buenísimo, ¿sí? Y algo que vamos, ya que Maru lo comentó, o sea, Maru trae esta noticia, vamos a contarles que los talleres de UPAMI, que los vamos a, hoy los presentamos, ya ustedes los conocen, pero van a ser temas fundamentales seguramente en nuestra clase nuestro encuentro la semana próxima cuando hablemos de vejez, porque para poder participar de los talleres hay que hay que ser afiliado a PAMI y hay que tener 60 años o más, hay que ser viejo, ¿sí? Están trabajando muchos compañeros de ustedes, estudiantes avanzados de la carrera. Están trabajando, PAMI propone los talleres, no solamente los centros de jubilados, sino que tiene un programa universitario, que en este momento todavía es virtual, y están participando, parte de los talleristas son estudiantes avanzados de la carrera, ¿sí? El programa lo coordina Maru, estudiantes de nuestra carrera y también de otras carreras de la universidad, ¿no? Estudiantes de enfermería, estudiantes de gestión cultural, estudiantes de periodismo, estudiantes que también, bueno, son profesores de idiomas, o sea que, bueno, ténganlo en cuenta por esto que dijo Ceci, si Maru viene contenta es porque hay trabajo, ¿sí? Maru se está convirtiendo en nuestra San Cayetana, promueve trabajo para ella y para los colegas y para ella, ¿sí? Que buenísimo. Bueno, así que buenísimo, Maru, cuando terminemos nos hablamos, nos contás. Bien, y estábamos diciendo entonces, volviendo a esta cuestión de la relación, fíjense que acá lo importante es cómo la actividad física y todas las experiencias previas que uno traiga y lo que va haciendo se convierte en potencia, esto que decía Ceci recién del capital que yo tengo. Ustedes piensen que en alguna medida yo también tengo un capital biológico, ¿no? O sea, todo lo que yo pude ir desarrollando desde mi nacimiento hasta entrar en la adultez se convierte en lo que se va a llamar no solamente capacidad funcional, ¿sí? O condición física, sino también en mi reserva funcional. Pero además de la reserva funcional, yo también tengo una reserva cognitiva. Entonces, si pensamos en lo funcional, ¿qué le pasa al papá de Agus? ¿O qué le pasa al papá de Nico? Si el papá de Agus o el papá de Nico y la mamá de ustedes, que en general vieron que todavía seguimos con esta división social de las tareas, ¿sí? Las mujeres seguimos haciendo el trabajo afuera y el trabajo adentro de casa. Bien, entonces, si uno, además de hacer ese trabajo laboral y cotidiano,
sigue haciendo actividad física de manera sistemática, ejercicio físico, va y se entrena, tiene más reserva funcional para poder hacer las actividades laborales y cotidianas. ¿Qué quiero decir con esto? Lo traduzco. Si el papá de Agus, además de hacer toda la tarea que hace en el campo o sea, como casero de esa casa, pudiese hacer además un entrenamiento específico, eso le permitiría sufrir menos o estar más preparado para hacer esa tarea, lo mismo que el papá de Nico con las camillas. Y lo mismo pasa desde lo intelectual. ¿Sí? Hay un capital intelectual que estuvo comentando recién Ceci, que uno va desarrollando, ustedes están empezando a desarrollar su capital intelectual en esta carrera. Ustedes se están formando, están aprendiendo. Pero ese capital y esa formación que ustedes están, se están formando, le van a ir sumando experiencia, le van a ir sumando relaciones con otros profesionales, le van a ir sumando, van a ir enriqueciendo ese capital intelectual. Y ese capital intelectual que va a ir alcanzando, podemos decir esto que planteaba Ceci, con toda la experiencia que van desarrollando y que van mejorando, la experiencia no solamente se acumula, no es una cuestión acumulativa, sino que se va mejorando. Ahí te doy la palabra, Lore, ¿sí? Piensen que eso, todo lo que uno haga intelectualmente, también va a ser una reserva cognitiva para nuestra vejez. Esto que antes también comentaba Agustina, cómo no sé si era tu suegra, quién era la persona de más de 70, que vos decías que sentías que a veces... La abuela de su pareja. La abuela de su pareja se confundía. Entonces, piensen que uno es precisamente un sujeto de procesos, ¿no? Donde todo lo que uno hace puede redundar en contra, si es un hábito no saludable y convertirse en un factor de riesgo, o en un beneficio, si es un hábito saludable, tanto sea desde lo físico como desde lo intelectual y lo social. Todo lo que uno aprenda está comprobado que todo el conocimiento y que en general las personas que siguen estudiando, que siguen sometiendo, vieron que la gente siempre está preocupada por, no quiero que se enferme mi cerebro, ¿no? Bueno, uno va a mantener su cerebro activo, por un lado haciendo actividades de tipo intelectual que lo desafíen, ¿sí? Un desafío permanente, y también uno no es un cerebro o un organismo. Saben que toda la actividad aeróbica beneficia la oxigenación del cerebro y permite que nuestro cerebro se mantenga no solamente oxigenado, sino que reciba las nutrientes que tiene que recibir, y al mismo tiempo nuestro cerebro nos permite tener estados anímicos que nos hagan estar más predispuestos para hacer actividad física y demás. Entonces, todo esto, fíjense que son conceptos que nosotros no habíamos analizado, más allá de haber analizado la integración biopsicosocial, de cómo las conductas y los hábitos que yo tengo, sobre todo en la adultez, van teniendo esta relación recíproca, ¿no? Lo biológico incide sobre lo psicológico y lo social, y viceversa. Profe, ¿le puedo hacer Sí, una pregunta? perdóname, Nico, tenía una levantada la mano Lorena, y después te damos la palabra. Bueno, yo quería preguntar antes que termine la clase, en relación al cuadro conceptual, me quedé en la parte que dice crecimiento y maduración. Tengo entendido que en esta etapa es el fin de la osificación. En la parte de crecimiento se podía poner eso, el fin de la osificación. Sí, podrías decir que en realidad lo que empieza a ver en la adultez, hay ya una estabilización de la talla, ¿sí? Durante toda la adultez podríamos decir que la talla se mantiene de manera estable, y que el otro parámetro, los dos parámetros más complejos durante la adultez son talla y peso, y que el peso va a estar directamente relacionado con los hábitos alimenticios, ¿no? Quizás uno de los grandes problemas que tiene la humanidad en este momento es, sobre todo algunos países, ¿no? Es el tema de
el sobrepeso y la obesidad. Digamos que serían como los parámetros respecto del crecimiento, ¿no? Estabilidad en la talla y atención en el peso o control del peso. Y después respecto de la maduración, ¿qué pondrías, Lorena? Por eso quería preguntar, me quedó esa duda. Por ejemplo, la maduración, como se habló que era el fin de la osificación de los órganos, de crecimiento y talla, bueno, capaz que ahí nomás. Por eso me quedó esa duda o sea, puntualmente qué se podía poner, cómo no se puede extender y todo eso es como puntualmente qué se podría poner. Bueno, Esa es la duda. en adultez, ¿qué les parece? En adultez inicial, ¿qué dijimos que pasaba? Que justamente esa era una característica de la adultez en general. ¿Qué pasa con, recuerden que la maduración, el concepto de maduración es que un órgano alcance su funcionamiento de la manera más eficaz, es decir, que cumpla con su función de la manera más económica y eficaz posible. Entonces, ¿qué pasa respecto de la maduración, no solamente del sistema nervioso, sino de todos los sistemas que componen o que comprende un ser humano? ¿Qué les parece que pasa en la adultez? Los órganos llegan al funcionamiento, a uno de los mejores funcionamientos, o sea, no sé si mejor funcionamiento, como que ya todo está armonizado, digamos, mayor resistencia pulmonar y todas esas cosas, ¿no? Bien, entonces podríamos decir que lo que se alcanza en la adultez es una maduración integral. ¿Qué quiere decir una maduración integral? Que maduraron esto, para decirlo en un término corto, ¿no? Maduración integral de todos los sistemas, ¿sí? O podrían poner la columna maduración integral de todos los sistemas. Bien, ¿qué otra pregunta, Lorena? No obstante, eso para la adultez inicial. ¿Qué pasa en la adultez media y en la adultez avanzada? En la media empiezan a disminuir las hormonas sexuales, ¿no? Bien, y entonces, ¿qué pasaría? Ahí está muy bien, está muy claro lo que vos pones, quizás en maduración podríamos poner eso, ¿no? Descenso de la producción de hormonas. ¿Y qué pasaría entonces a partir de la adultez avanzada? O en ese límite, porque en realidad justamente lo que marca... Entre la media y la avanzada. Tal cual, lo que... Hay una parte que dice que afecta a los tejidos de sostén, porque el tema de la sexualidad, la falta de líbido, hace que las hormonas, como que empieza a dejar de funcionar las hormonas, y estas hormonas son las que a nosotros nos dan, por ejemplo, colágeno, no sé, elasticidad, un montón de cosas. Entonces, al perder ese líbido, no sé, apetito sexual, no sé cómo se diría la palabra, la generación de hormonas, generan un montón de desgaste en otras cosas que, bueno, ahí es donde la mujer empieza a tomar las pastillas de colágeno, a la mañana se toma la maca, después la espirulina, después porque ya llega un momento que se cae el pelo, se rompe la uña, se quiebra la piel y bueno, pasa todas esas cosas. Ay, necesito que me hagas esa lista, Agus. Profe, le llevo a pasar todo lo que mi mamá y mi suegra toman. No, ay, pero no ¿qué? Estoy muy desactualizada, me tengo tanto desarrollo emocional, me tengo que comunicar con tu mamá. Bueno, a ver, vamos a separar un poquito. De lo que está hablando, sí, y ahí porque le vi las caras, Cecilia revoleaba cuando empezó a hablar de la libido, recién Ceci empezaba a revolear los ojos, ahí hay una relación que vos estableciste, Agus, que ahora después le vamos a dar la palabra a Ceci, porque no hay un paralelismo entre el desarrollo de la libido y la menopausia, que es de la que vamos a hablar ahora, ¿sí? Y ibas a decir algo, Matías, y yo quería mostrarles para que esto que está diciendo Agustina lo busquen en esta diapositiva. Te escuchamos mientras que yo busco la diapositiva,
Matías. Matías o el que iba a hablar, que no escuché quién era. Yo, ¿Nadie? profe. Nico, ¿Yo, dale. nombre? No, ¿quién es? Esto de los órganos, Nicolás me parece que está Nicolás. hablando, Ceci. esto de Sí, los sí, sí. órganos, ¿no depende también de los factores de riesgo? Del alcoholismo, las drogas, ¿Sabés qué me que los pasó? órganos ya empiecen a afectarse o a tener un Espera, funcionamiento. Nico, espera. Me pasó algo que escuché tu mensaje entrecortado. ¿Lo podés volver a repetir? ¿Podés volver a repetir tu idea, tu pregunta? Sí, sí. Esto de los órganos, ¿no? ¿No depende también de los factores de riesgo? Que empiecen a Sí, fallar. sí, tal cual. No es que dependen. A ver, vamos a volver a el concepto que habíamos señalado. Salgo de esta, a ver, o voy para atrás, después vuelvo a esta, voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás, llego acá. Fíjate, Nicolás, todos, muchos plantean que desde que nacemos empezamos a envejecer. Si tomamos el envejecimiento como un concepto o como uno de los momentos del ciclo de la vida y de la evolución de las células. Es decir, todas las células nacen, crecen, se reproducen y se mueren. Entonces, ese proceso que se va dando en cada una de nuestras células, muchos lo consideran como un envejecimiento que se da desde el primer día y que es lo que van atravesando todas nuestras células a lo largo de todo nuestro curso de la vida. Eso es el envejecimiento normal. Y sabemos que hay parte de ese proceso es irreversible, es decir, que hay cosas que no vamos a poder. Sabemos que las células, hay muchísimas teorías, lo vamos a ver la semana próxima, que hablan, o sea, el envejecimiento es multicausal y está explicado de maneras muy diversas, desde cómo se van acortando los telómeros hasta los errores aberrantes, hasta la oxidación. Hay un montón de formas que se suman a esta idea del envejecimiento normal, es decir, de cuestiones que les van a ir pasando a nuestras células y a nuestro organismo y nos va a ir pasando a nosotros a medida que vamos desarrollándonos. Pero sobre eso, lo que estábamos hablando antes es de qué conductas tenemos que puedan hacer que ese envejecimiento normal se acelere. Esas conductas son las que se llaman hábitos no saludables y que son las que se convierten en factores de riesgo. ¿Por qué se convierten en factores de riesgo? Porque son los que empiezan a dar lugar a el deterioro de nuestros órganos. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos sobrepeso, sabemos que nuestro organismo, el sobrepeso tiene que ver fundamentalmente, lo vamos a ver también la semana próxima, está explicado todo el proceso, nuestro sobrepeso tiene que ver con el aumento del tejido graso, cómo el tejido graso va dando una información a el uso de tanto del hígado como del páncreas y la utilización de la insulina y cómo eso va haciendo que, por ejemplo, además de sobrepeso, se asocie con una enfermedad que es la diabetes, ¿sí? Es decir, la dificultad para regular todo lo que se llama la resistencia a la insulina. Bueno, a ver, la mala alimentación no es algo natural. La mala alimentación es un hábito adquirido que se convierte en un factor de riesgo, porque la obesidad es un factor de riesgo, y desencadena en una enfermedad como es la diabetes. Entonces, está comprobado que una persona diabética empieza a tener un envejecimiento adquirido, porque a partir de eso empiezan, o sea, las enfermedades crónicas no vienen en general de a una, se van sumando, tenés diabetes, eso provoca una hipertensión arterial, eso va de la mano de, a la diabetes llegaste porque tenés obesidad, y la obesidad es producto de una mala alimentación y de la inactividad física y el sedentarismo. Si vos a eso le sumás una adicción, quizás lo que tenés también, por ejemplo, si sos fumador, podés tener un EPOC, y entonces eso es lo que hace que, y si volvemos a lo que dijimos en la parte anterior, que una persona de 40 años o de 45 años que está en la adultez media, tiene obesidad, diabetes y un EPOC incipiente, en realidad tiene el funcionamiento de una persona, su organismo tiene el funcionamiento de una persona enferma
que podría esperarse de 80 años en adelante, o características de un funcionamiento deteriorado de mucho más edad cronológica que la que tiene. Entonces, volviendo a lo que vos planteás, Nicolás, no necesariamente tiene que ver con una edad cronológica, sino tiene que ver con cómo vivís. ¿Cómo vivís? Es decir, ¿qué hábitos tenés cotidianos? Y sabemos que uno de los que nosotros sí podemos controlar, y para los que ustedes se están preparando, es para fomentar y promover la actividad física. ¿Por qué? Porque además está comprobado que quien hace actividad física, la actividad física tracciona otros hábitos saludables. En general, la persona que hace actividad física trata de controlar su peso, y en general la persona que hace actividad física también controla su adicción al tabaco. No es que haya gente que haga actividad física y no fume, pero en general, como cuando vos haces actividad física te das cuenta de lo que te implica fumar, en general la actividad física tracciona, hay como un tipo de adherencia a una forma de vida más relacionada con los hábitos saludables. No sé si contesté, Nico, de lo que estabas preguntando. Tiene que ver. Sí, profe. Tal cual, Sí, tiene que ver con eso. Y yo lo que quería, para que volvamos al otro, antes de que se nos acabe la clase, para que terminemos de analizar qué pasa en la adultez media y demás, yo lo que quiero es que ustedes tengan en cuenta esto. Esto es lo que estaba hablando recién Agustina. Por eso lo pusimos acá en el medio. Fíjense que de la misma manera que tuvimos una infografía muy semejante a esta cuando hablamos de la adolescencia y el pasaje entre la pubertad y la adolescencia, el mismo proceso que nos llevó a incrementar nuestro rendimiento motor y a que nuestros órganos llegasen a tener una maduración integral, el proceso inverso es el que nos va a llevar a esto que está comentando recién Agustina, que es la menopausia y la andropausia. Cómo la disminución de la producción de hormonas se manifiesta, lean esta infografía con todo lo que nos pasa, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. ¿Sí? Las mujeres dejamos de menstruar, pero los hombres empiezan a tener problemas con la disfunción eréctil, y las hormonas sexuales son un factor protector del funcionamiento de todos los órganos. No solamente de los sexuales, sino del sistema cardíaco, circulatorio, todo lo que tiene que ver con el aparato de sostén, huesos, articulaciones y músculos, y ni que hablar de la piel, que es donde más se ve, ¿no? Y de los órganos de los sentidos, los ojos y la vista. Analicen bien esto. Y eso depende de las personas. Algunas personas algunas mujeres empiezan a tener ya menopausia temprana y empiezan a tener disminución de la producción de estrógeno ya a partir de los 40, 45 años en adelante. Otras no, otras tienen menopausia tardía y dejan de menstruar después de los 50, 55 años. Y con los hombres quizás no es tan evidente, pero la producción de testosterona también disminuye a partir se calcula que el pico máximo de testosterona se alcanza más o menos alrededor de los 35 o 40 años, y que a partir de ese momento empieza a descender, no de manera tan abrupta como descienden los estrógenos en nosotras las mujeres. ¿Sí? Bien, hecha esa aclaración, a mí me gustaría que pudiésemos retomar lo que estábamos hablando de el desarrollo afectivo y el desarrollo intelectual. Entonces, queda claro que no necesariamente hay un declive intelectual en la adultez, todo lo contrario, ¿no? En la adultez, como lo planteó Ceci, que dijo Matías, un abogado o un científico puede tener una gran capacidad de producción intelectual, de resolución de problemas, de desarrollo en su ámbito laboral o académico. ¿Qué pasa con lo afectivo? ¿Qué se imaginan que pasa en la adultez? Lo que yo había visto y lo que sucede, por lo que veo y escucho,
como valoración más del tiempo, digamos. Como aprovechar más algunas personas, ¿no? No todo el mundo piensa igual, profe. Alguna persona piensa tipo, ya, bueno, listo, ya estoy, yo ya hice mi vida, ya me puedo morir tranquilo, como lo he escuchado varias veces. Y alguna persona piensa en aprovechar el momento a full y que la vida o sea, como que va a valorar un poco más el de la vida, ¿no? Creo yo. Ceci, ¿y qué le decimos a Agus, esta relación que ella estableció entre las hormonas sexuales y la libido? ¿Es así? No, digamos que la libido, es verdad que tiene algún correlato con la energía física, pero no necesariamente con las hormonas, ¿sí? Por eso también hay que desarmar y deconstruir ese mito que hay, que una vez que descienden las hormonas sexuales, desaparece el deseo sexual, porque algo así te escuché. Y la verdad es que ustedes tienen que ampliar su mirada y pensar que la sexualidad está conceptualizada en sentido amplio, ¿sí? Ampliar esa mirada y no es la sexualidad como genitalidad, ¿sí? Sino que desde el nacimiento hasta el último día de nuestras vidas vamos a tener vinculación con esa área de nuestra personalidad, ¿sí? De distintas maneras, no es lo mismo un bebé, un niño, un puber, un adulto joven o un viejo. O sea, que va a tener distintas expresiones. Por eso, y la libido, digamos, tiene la característica de establecer, es ese quantum de energía que nos sigue vinculando con la vitalidad, ¿sí? Entonces, si podés tener curiosidad por el mundo, por tu profesión o por la realidad a lo largo de toda tu vida, ¿sí? Y eso te lo permite la cantidad de energía que disponés para seguir aprendiendo o para seguir observando o desarrollando tus cualidades. Y me parece que esa característica, vieron que en algún momento, no sé si en el taller o creo que en varias oportunidades dijimos que estas condiciones deben despertarse desde temprana edad, ¿sí? Esa capacidad de mirada al mundo, de sorprenderse por lo que pasa alrededor de uno, y probablemente estamos abonando a una característica de personalidad que va a constituir a ese niño o a esa niña, y que va a llegar hasta sus últimos días teniendo esa misma característica, ¿sí? Creo que respondí, para no hacerlo más extenso. Sí, y aparte, yo creo que esto que a mí me parece que acá hay dos dimensiones que planteó Ceci, que es, y que las relacionó, que es como esta cuestión de la libido como energía sexual se expresa en todas las dimensiones de tu vida, no solamente en lo sexual. Por ejemplo, en esto que ella planteó de lo intelectual, sigo insistiendo, en realidad uno tendría que pensar que uno es un ser integral, lo dijimos el primer día y por eso dijimos que nosotros trabajamos con la mirada de la motricidad y la corporeidad, y que en realidad la única posibilidad de, aunque pueda parecer muy idílico, utópico y quizás inalcanzable, es una referencia. La realidad es que uno tiene que bregar desde su nacimiento por un desarrollo integral, ¿no? La intención es que uno pueda desarrollarse biológica, motriz, intelectual, afectiva y socialmente. Pensado desde esa perspectiva, y volviendo a lo que planteaba Ceci, a mí me parece que un concepto que nosotros vamos a tratar de retomar, inclusive cuando veamos en el próximo encuentro la vejez, Ceci planteó el tema de los mitos y de los prejuicios. Esto es algo que se da sobre todo respecto de nosotras las mujeres, es cómo parecería que a partir de que se acaba nuestra edad reproductiva, ¿sí?
parecería que la posibilidad de seguir considerándose como mujer, recuerden ustedes que esto lo planteó Ceci la semana pasada muy claramente. Yo vuelvo a insistir que los que no estuvieron, miren el video, está subido ya el taller que Cecilia explicó, el desarrollo psicoafectivo. Recuerden que la única función de la sexualidad no es la reproducción, todo lo contrario. En realidad quizás la dimensión más importante de la sexualidad es el placer. Y que las mujeres dejemos de menstruar no quiere decir que las mujeres dejemos de, que nuestros órganos sexuales dejen de tener, dejen de estar en Generar nosotros, placer. claro, y nuestras zonas erógenas, ¿se acuerdan que habíamos hablado también la semana pasada de las zonas erógenas? Sigan siendo una fuente de placer, ¿no? El placer nos va a acompañar hasta el último día, la posibilidad de sentir placer a partir de nuestras zonas erógenas nos va a acompañar, así como surgió con nosotros en el momento del nacimiento, y succionamos, justamente porque ahí empieza el origen de la libido, nos va a acompañar hasta el último día de nuestras vidas, porque además también entendamos que el placer no implica pareja, ¿no? Que hay una forma de satisfacción sexual que es la autosatisfacción a partir de la masturbación, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, a ver, pero yo ya conozco gente de adulta media que es viuda y que no consigue pareja o que no forma pareja. Y entonces, ¿cómo va a ejercer su placer? Bueno, de la misma manera que lo ejerció cuando era un bebé y se masturbaba y se proveía placer a sí mismo, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que parte de esta idea de pensar, ¿no? Que bastante hemos trabajado en otros años, o sea, este prejuicio de pensar que el placer es solo, o la sexualidad es solo fuente de procreación y no de placer. Por supuesto, Agustina, y ahí sí voy a acordar con vos, es que ustedes saben que es muy importante, parte de lo que acompaña la menopausia y la andropausia es que al haber menos producción de hormonas sexuales, todos los órganos que nos permiten lograr placer, justamente se van a ver alterados. Ustedes saben que hay problemas con las mucosas, que hay menos secreción vaginal, que hay más dificultades en la función eréctil por parte de los hombres. Bueno, para todo eso, Agustina nombró un montón de estrategias, algunas médicas, otras de carácter más casero. Bueno, hay que consultar, hay los expertos, los urólogos y los ginecólogas están preparadas para poder acompañar, para que, bueno, si la persona va a seguir teniendo relaciones sexuales genitales, pueda seguir teniéndolas sin lastimarse, sin que la falta de lubricación genere displacer, y entendiendo que ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué estamos hablando de esto del desarrollo motor? Porque las personas somos una unidad, ¿sí? Y si hay algo con lo cual ustedes pueden convencer a tanto las mujeres como los varones de que sigan haciendo actividad física, es que la actividad física es fundamental, primero para mantenerse ágil y poder tener un buen encuentro sexual y físico con otro, y que además es fundamental, por ejemplo, es tener una buena estado de entrenamiento, es fundamental para favorecer, sobre todo en los varones, la erección. Ustedes saben que la erección del pene se da fundamentalmente por por posibilidad de irrigación, y que cuanto mejor está aeróbicamente la persona, más posibilidades tiene de favorecer la irrigación de los microcapilares del pene para la erección. Entonces, estas son cuestiones que nosotros quizás analizamos, les planteamos a ustedes un primer acercamiento para que ustedes tengan herramientas para ir a buscar más información, y sobre todo lo que queremos es que superen preconceptos, ¿no? No solamente que aprendan
conceptos nuevos, sino fundamentalmente que abandonen ideas viejas. ¿Mm? Entonces, se puede seguir siendo, más allá de que haya un declive del rendimiento motor, ¿se puede seguir haciendo actividad física en la adultez avanzada? Sí, y tengo que hacer cada vez más, ¿sí? La práctica de la actividad física es inversamente proporcional a la edad que tengo. Cuanto más viejo soy, más actividad física tendría que hacer. Directamente proporcional, no inversamente proporcional. Más viejo, más actividad física. Así que bueno, ¿cómo vamos? Ceci, antes de que cerremos, hagamos algún comentario de la adultez y con esto cerramos. ¿Qué pasa en la adultez avanzada con esta idea de prepararnos para la vejez? Ustedes tenían ayer, ya lo aclaramos, lo volvemos a decir hoy, tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos de adultez avanzada en esta materia es porque ahí se empieza a hacer notorio el declive de, el rendimiento motor, pero que para la psicología esta última etapa, que es la transición entre la adultez media y la vejez, los psicólogos la llaman la adultez o la edad, la mediana edad. Así se llama y ustedes tienen un artículo. ¿Cómo entendieron eso? ¿Qué pasa en la mediana edad? ¿Cómo se prepara alguien para, o qué le pasa a alguien ahí entre los 55 y los 65 años? A algunos les pasa antes. Seguramente, Agustina, a tus papás les pasó antes, porque te deben haber tenido a vos muy joven. A Ceci también le pasó antes. A mí todavía no me pasa. ¿Ya por qué me metes a mí? Sí, a mí me pasó la mitad. Lo del nido vacío, tengo medio nido vacío. Eso. El otro nido lo tengo, la mitad del nido la tengo llena. Así que ¿Pérdida de cabello, profe? ¿Cómo? ¿Cómo? Hablando biológicamente. No, Pérdida de cabello. hablando psicológicamente. Biológicamente, todo eso sí, todo eso te pasa, se te cae. Todo lo que nombró, mira, Agustín hizo el decálogo. El decálogo de la mujer menopáusica, te dijo, las mujeres menopáusicas se nos caen. Tristísimo. No. Y perdón, Agustina, te vamos a hacer una corrección. Eso no te Sí. pasa en la menopausia. En la menopausia disminuyen las hormonas sexuales y dejas de menstruar. Las manifestaciones son posmenopausia, cuando ya no tenés la misma cantidad, prácticamente muy, muy importante el descenso de producción de estrógenos. Entonces, después de que dejaste de menstruar, porque ya los folículos del ovario ya no se desprenden o ya se atrofiaron, porque no hay estrógenos, ahí después dejaste de menstruar y ahí empieza a aparecer. Se te cae el pelo, se te seca la piel, se te quiebran las uñas, empezás a tener osteoporosis, tenés menos masa muscular, todo eso pasa, ¿sí? Todo eso pasa y algunas cosas hay que evitar acentuarlas con buenos hábitos, comiendo lo que hay que comer, haciendo actividad física para evitar la osteoporosis, haciendo ejercicio físico para mantener la masa muscular. Eso lo vamos a ver mucho la semana próxima. ¿Qué pasa desde lo psicológico, Nicolás? Esa es la pregunta, Nicolás y todo. Con eso nos vamos a despedir, vamos. ¿Qué le pasa? Bueno, profe, usted nombró lo que es el nido vacío, que bueno, por ejemplo, en mi caso no pasó con mi papá porque mi papá están separados y él vive hace más de 10 años ahí, es como, bueno, tenemos otra relación. Pero, por ejemplo, yo me mudé hace poco, o sea, en el mismo terreno, me vine adelante, ¿no? Que me construí una casa, hace 4 años en los que estoy construyendo, hace un mes que la terminé, estoy acá, y a mi mamá como que el otro día, o sea, hace poco, yo me empecé a traer las cosas que tenía, y se pone, y lloraba, le digo, ¿qué te pasó? Le digo, no, me dice, porque recién me doy cuenta, la mamá, le digo, estoy construyendo una casa hace 4 años, le digo, recién no te puedes dar cuenta que ya me estoy yendo. No, pero qué bueno, y como dijo usted, profe, la casa está silenciosa, aparte si no está Pili, acá es un embole la casa, pero bueno, pasa eso como que empiezan a extrañar, y bueno, y ahí igual aparece lo que es la magia de los nietos, que como que de vuelta vuelve todo a resurgir, pero bueno, no todos tienen hijos a mi edad, qué sé yo, no soy una chica grande, pero tengo 30 años, pero tampoco soy una pendeja.
Pero bueno, qué sé yo, suma. Qué bueno, Agustina, mira, trajiste los dos temas. Hablaste del nido vacío y diste el ejemplo más claro imposible, ¿sí? Más claro de lo que es el nido vacío de lo que dijiste vos, imposible. Y hablaste del otro tema, que es opcional. Eso lo vamos a ver la semana próxima, pero que es un tema que se plantea ahora. Como en la adultez avanzada, algunas personas se convierten en abuelas y otras no. La abuelidad es parte de los temas de la adultez avanzada o de lo que nosotros damos en llamar la mediana edad. ¿Sí? El nido vacío, la abuelidad. ¿Y cuál es lo que marca el paso entre la adultez avanzada? Y ya dejamos planteado, y con esto cerramos para la semana próxima, ¿cuál es el pasaje, más allá del cronológico, que se lo vamos a retomar, cuál es el pasaje para que socialmente se nos considere una persona mayor? El social, no el cronológico. El cronológico vamos a debatir si son los 60, si son los 65, eso lo dejamos, pero en general, ¿cuándo alguien se empieza a considerar a sí misma una Cuando persona? se jubila, profe. Tal cual. No se jubila. Cuando se jubila, tal cual, El tal cual. trabajo, Claro. el trabajo es el ordenador social que indica justamente este Claro, pasaje, la ¿no? vitalidad, juventud, ponele, ¿no? Sí, ahí la hace revolear mucho Me los... hace pensar. Perdón, no me refería a eso. quiero que lo Agustina, tomen a mal no lo me que estoy refería a diciendo. eso. No, me refiero que socialmente el pasar al estado de jubilación, digamos, el trabajo es un ordenador social porque implica productividad en el imaginario social. Y fíjense que eso no entra, no incluye las tareas de cuidado, por ejemplo. Y las tareas de cuidado también es productividad. ¿Quién cuida a los niños? Hablaste de tu mamá. Cuida, Bueno, ella, por ejemplo, yo le pago por semana y ella me cuida a la nena para que yo pueda estudiar, porque si no, con Pili es un terremoto, no hay manera. No hay manera. Es decir, Pilar, que tu mamá sigue siendo productiva. ¿Sí? Claro, sí, es productiva. Ella no trabaja, pero trabaja acá en la casa, digamos. Está todo el día, la lleva, la trae al jardín, todo así. Es un trabajo que no está valorado como tal, ¿sí? Y que últimamente se empieza a revisar esa categoría. A ver, Matías levantó la mano. Sí, profe, como para cerrar y para que no me quede la duda antes de terminar, para cerrar lo que es la parte de afectividad en las diferentes edades. En la media, bueno, eso está claro en el texto, que la culminación, el sentido de búsqueda de la vida, autocrítica y demás. Y en la avanzada y la inicial. En la inicial es no sé, no lo pude, o sea, entiendo lo que sucede, pero no lo puedo manifestar en 2 palabras como para ponerlo en el trabajo práctico, que yo cuando iba leyendo voy llenando y no lo pude completar en estos 2 casos. Y me parece que lo más fuerte que marca la adultez inicial tiene que ver con la salida a la exogamia, ¿sí? Digamos, a la autonomía y a la independencia. Independencia económica, ¿sí? Y esta orientación de búsqueda de pareja, vamos a decirlo así, que es la salida a la exogamia. Cuando se logran estas, y que ya tiene estas características, tiene trabajo, digamos, entre comillas, ¿no? Tiene trabajo, tiene una orientación determinada hacia la estabilidad, o intento de estabilidad, y tiene las reglas, la heteronorma, digamos, ¿no? Fijadas, ¿sí? Tienen claro cuál es su posición en la vida, va a poder, se considera que está ingresando a la adultez, ¿sí? No sé si fue claro, no sé si querés decirle. Sí, no, está, o sea, yo creo que esto que planteó Ceci es tal cual, ¿no? El tema de la exogamia y el tema de la autonomía económica, me parece que es como lo de la adultez inicial. Y respecto de la adultez final, de la adultez avanzada, no la adultez final, la adultez avanzada, yo lo resumiría, ahí seguiría a una de mis maestras que es Zarevsky. Zarevsky, todo esto que nosotros vinimos comentando, tiene 2 términos para usarlo, para definirlo. Uno que es lo que ella llama los temas del envejecer,
¿sí? Es decir, ¿cuáles son los temas del envejecer que te van marcando que vas a empezar que vas a entrar en la vejez? Esto que dijimos, ¿no? El nido vacío, la abuelidad, la jubilación, en algunos casos, eso entre la adultez avanzada y la vejez, que es la viudez, el otro tema que también suele darse en este momento, y si no, otra forma de expresarlo es lo que se llama el trabajo anticipado de envejecer. ¿Qué es el trabajo anticipado de envejecer? Es empezar a tomar conciencia y preparar, claro, tal cual, de la finitud, tal cual, Ceci, ¿sí? Que justamente vamos a analizar la semana próxima que quizás uno de las mayores causas de el rechazo hacia la vejez es que la vejez te enfrenta, te enrostra, te hace tomar conciencia de que sos finito, ¿no? Uno siempre piensa que el límite está allá lejos, 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 y bueno, y cada vez lo que vas viendo a medida que vas afortunadamente envejeciendo, porque si no lo otro, para no darte cuenta, es como dice una canción, ¿no? Si bueno, la única forma si no querés llegar a viejo, tenés que morir joven, ¿no? Es la única forma, y si no, todo lo contrario. Los que lo dicen por la positiva somos los que llegamos a viejos, somos unos privilegiados, porque hay un montón que no llegaron. Entonces, eso, volviendo al punto, Matías, podríamos decir que es el trabajo del envejecer, ¿no? Ese es o la toma de conciencia, o sea, la preparación. La recomendación es el trabajo anticipado del propio envejecimiento. Tal cual. ¿Sí? Si no, están en problemas. Pero bueno, eso me parece que podríamos empezar la semana que viene con ese tema. ¿Qué te parece? Perfecto, son las 11, casi 10, y tenemos también, como siempre, para despedirnos, varios anuncios. A mí esto quiero que no lo charlamos con Ceci, yo lo quiero charlar con ustedes, me empieza a preocupar, como decían anoche, uno de los programas que estuve mirando, el diario del lunes. El diario del lunes empezamos a ver rebrotes del COVID en aquellos que nos llevan ventaja, que es los que están en el invierno, mientras que nosotros estamos en el verano, que es una etapa de protección. Y está pasando con quienes no se vacunaron, o a quienes se vacunaron y ya se les está venciendo. Saben que hay mucha gente que está recibiendo, sobre todo los que, les digo a ustedes, porque en general ustedes, los jóvenes, recibieron Sinopharm. Saben que es necesario, quienes recibieron Sinopharm, por calendario, que reciban la tercera dosis. Si los convocan para dársela, dénsela, ¿sí? Y para los que no se dieron la segunda, completen. Hay mucha gente que usaría el término que usa mi hijo, que es poco académico, ¿sí? No les da ganas, por no decir la palabra que dicen ustedes, bien, de ir a darse, sí, fiaca, de ir a recibir la segunda dosis. Vayan a darse la segunda dosis, completen el esquema y si lo llaman para la tercera, dénsela. ¿Por qué? Porque todo este bienestar que estamos empezando a sentir es vulnerable en el sentido e inestable, porque en cualquier momento podemos, ojalá que no es mi deseo, todo lo contrario, podemos llegar a tener rebrotes. Entonces, evitémoslos. Ustedes saben, ustedes siempre piensan, a mí me preocupa, estuve leyendo en estas semanas pasadas, las secuelas de la enfermedad. Entonces, evitemos. No es porque soy joven no me voy a contagiar o porque soy joven no voy a tener secuelas. No, evitemos todo, evitemos contagiarnos, evitémoslo. Lo que no tenemos que evitar es nuestro compromiso de vacunarnos. Así que, por favor, y de seguir cuando estamos en lugares cerrados, sigamos usando el barbijo. Usémoslo. Está comprobado científicamente que el barbijo evita los contagios. Usémoslo, ¿sí? Voy a entrar en cualquier lado, uso el barbijo. Lo tengo siempre en el bolsillo. Voy a estar hasta con mis amigos, hace muchos días que no los veo, bueno, en una casa lo tengo todo abierto, me reúno en el patio, me pongo el barbijo. Cuidémonos, ¿sí? Yo hago el esfuerzo por cuidarme, les pido a mis hijos que se cuiden, les pido a ustedes también que se cuiden, porque se cuidan ustedes y nos cuidamos todos. Ceci, ¿algo para decir? No.
Buen fin de Maru. semana y vayan leyendo, pónganse al día, que falta poco, ¿eh? Sí, Que sí. Algunos ojo. falta, no sé este grupo si algunos falta la pausa activa, que está Sí. el grupo de Facebook, que la vayan subiendo. Fíjense que Maru les va respondiendo a cada uno que va haciendo la pausa activa, así que por favor no se duerman, acuérdense lo que dijimos y lean. ¿Listo? Profe, Sí, y a los que no A le ver, respondo en sí. Facebook, le respondo por mensaje privado, así que fíjense. Bien. Le iba a Profe, preguntar buen algo. fin de- Sí, perdón, A Lore, ver. ¿qué? profe, ¿tenemos fecha de segundo parcial? Sí, Lorena, el segundo parcial es el 2, el jueves, y el 3, el viernes. Es decir, la semana próxima es el último encuentro sincrónico y al otro viernes La parcial. siguiente. ¿Sí? Buenísimo, gracias. No, al contrario. Bueno, Bueno, nos gracias. vemos ¿Es múltiple la choice próxima. también, profe? Sí, igual que siempre, Matías, igual que el mismo parcial anterior, con otras preguntas, pero la misma modalidad. ¿Sí? Perfecto, Bien. gracias. Bueno, nos Chao. despedimos. Chau. Chau, chau. Chao, profe.